¿Cómo se despidió Jesús de su madre? ¿Qué palabras le dijo antes de padecer? Muchas cosas de las que hizo Jesús no aparecen en la Biblia. Por eso San Juan utiliza esta hipérbole al final de su Evangelio. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, pienso que en el mundo no cabrían los libros que se tendrían que escribir. Algunas nos han llegado por tradición oral de los primeros cristianos, como la primera aparición del resucitado a su madre, pero otras solo podemos imaginar cómo fueron, como cuando Jesús se despidió a solas de su madre antes de la pasión. Para contemplar esta escena vamos a seguir La Pasión del Señor, libro escrito por el padre Luis de la Palma, jesuita, en la primera mitad del siglo XVII, con rigor histórico y profunda piedad. Sinceramente, aparte de los evangelios, me parece el mejor relato que he leído. El libro sitúa también a la Virgen María en la casa de la madre de Marcos, pero no en el cenáculo donde Jesús se reunió solo con los 12, sino en otra habitación. Desde allí siguió atentamente todo lo que su hijo hacía y decía. De hecho, sin estar en el cenáculo, ella entendió mejor que ningún apóstol el misterio de la Eucaristía. Cuando ellos terminaron, todos en pie rezaron el himno, que constaba de 7 salmos. Luis de la Palma prosigue así su relato. Al ver la Virgen a su hijo en pie, se retiró a esperar a solas el último abrazo, la última despedida que tanto esfuerzo le había de costar. Le vio aparecer con la tranquilidad y el sosiego de siempre, la cara encendida por la larga conversación después de la cena, pero más por la conmoción que sentía dentro. Delante de ella, con el amor que este hijo sentía por esta madre, le diría: Madre, no vengo a decirte nada que no sepas ya. Vengo a despedirme para lo que ya sabes. Me he consolado muchas veces hablando de eso contigo. Da gracias a Dios, madre, porque te ha cabido en suerte tener un hijo que va a morir por la justicia, pero la justicia de Dios, por salvar a los hombres y hacerlos hijos suyos. Anímate, madre, que el fruto es grande. Todo pasará pronto. Enseguida volveré a verte, y ya inmortal y lleno de gloria. Al hacer esto, cumplo el mandato de mi Padre y hago su voluntad. Me iré más consolado si tú te quedas un poco más consolada también. Tengo prisa, madre. Dame tu bendición y abrázame. Las lágrimas corrían por las mejillas de la Virgen. El corazón se le partía de dolor por el constante esfuerzo por obedecer y amar lo que Dios disponía. Y era grande su amor, pues pudo ofrecer al Hijo a quien tanto quería, por la gloria de Dios, por la salvación de los hombres. La Virgen quizá respondiera: Hijo mío, que sea tu Padre quien te dé la bendición desde el cielo. Yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí su voluntad. El Salvador lloró, se enterneció y lloró de ver llorar a su madre. Mudos los dos, hablándose ya solo con el sentimiento, se echaron en brazos el uno del otro y, en silencio, se separaron luego. Ella le siguió con los ojos hasta perderle de vista, y se quedó sola.